Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este curso de griego koiné. Análisis del libro de Guillermo Davis, Gramática Elemental del Griego del Nuevo Testamento, un bestseller a nivel internacional, aparte de ser un libro fundamental para principiantes. Para iniciarse en el griego, no hay como este libro de Guillermo Davis. Hoy vamos a tener la clase 21, verbos defectivos o deponentes, los pronombres demostrativos, utos, equinos y otros, que quiero que disfruten de la mejor manera. Las páginas gratuitas donde usted puede buscar mis programas ordenadamente. Gramática elemental del griego del Nuevo Testamento de Guillermo Davis aparece a la derecha de su pantalla. Antes de iniciar con el análisis de este interesante libro, de esta interesante obra, de este interesante bestseller, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que explore el diccionario excavadigital.com y también comparte este video en páginas cristianas donde hayan líderes cristianos que quieran aprender griego koiné. Esas son las páginas de su servidor e inmediatamente comenzamos con el vocabulario en el número 151 del libro que aparece a la derecha de su pantalla. Lo primero que tenemos acá es algunas palabras que son verbos defectivos. Apérjome, me voy, el verbo ir. Apocrinomé, respondo, el verbo responder. Búlome, planeo, deseo, del verbo planear. Gínome, acontezco, del verbo acontecer. Diérjome, atravieso, del verbo atravesar. Díname, puedo, del verbo poder. Y sérjome, entro, del verbo entrar. Luego ya vamos a ver la preposición. Vamos a la segunda, al segundo cuadro. Exérjome, salgo, salir. Érjome, vengo, venir. Porébome, transito, de transitar. Prosérjome, arrimo, de arrimar. Luego viene el pronombre demostrativo equinos. Se me devolvió la pantalla. Equinos, equini, equino. Pronombre demostrativo aquel, aquella. Ese. Utos, aftitouto o tofto. Pronombre demostrativo este, esta, esto. Luego tenemos dia. Es una preposición con genitivo por, a través de, con acusativo, gracias a, causa de, por, amor de. Luego tenemos la preposición pros, que se usa con locativo junto a, con acusativo hacia, hasta, con ablativo desde el punto de vista. Yo la uso mucho junto a o pro mismo. Digamos, se puede traducir como pro, en beneficio de. Vamos ahora con lo que nos dice Guillermo Davis en el número 151. Dice que en este vocabulario hay muchos compuestos y nos remite a la 73-76, especialmente con el verbo érjome. Algunos de estos ocurren a centenares en el Nuevo Testamento. B. No tienen vocal temática, por ejemplo, díname, no tiene vocal temática. El tema termina en a, la que aparece en todas las personas de los tiempos presentes. Aquí lo tenemos, díname, que no tiene, el tema termina en a, no tiene nada. Dice la que aparece en todas las personas de los tiempos presentes es imperfecto. Aquí está presente. El imperfecto no lo sacamos, pero aquí está el presente. Díname, dini, dínase, etc. Dice, en la segunda persona singular tú puedes. Hay dos formas. Son estas dos formas que aparecen aquí, que es dini y dínase.
y nos remite al 482. Dice que como el verbo imi o imi, también ginome sirve de cópula. En el caso de ginome. Vamos a hablar de los verbos defectivos o deponentes. Dice en el número 152. Algunos verbos se usan en todas las voces. Recuerden las voces activa, pasiva y media. Y en todos los tiempos. Como por ejemplo el verbo luo, desatar. Otros verbos en unos tiempos se usan en una voz solamente y otros se usan en otra voz como veno, voy, vísome, iré. Algunos en una sola voz como quime, me pongo, estoy extendido. Se llaman defectivos los verbos que se emplean en la voz media o pasiva y no en la voz activa, pero que al parecer tienen un significado activo, como istánome, percibo en la voz media, búlome, yo deseo en la pasiva, díname, puedo, apocrinume, respondo. Los verbos del vocabulario del 151 son defectivos, pero algunos de ellos tienen en ciertos tiempos formas activas, por ejemplo, ginume, presente, yeyona, perfecto. Está en inglés para usted, me imagino, ¿verdad? Bueno, voy a buscar aquí una paginita. Vamos a un trabajito que estoy haciendo. Y vamos a ver si se me activó. Vamos a ver. Sí, se me activó. Aquí se me está activando. Y voy a pasar esto a esta página para que usted la vea. Vamos a ver si se me activa. Vamos a los verbos. Vamos a los verbos. Y vamos a acatar algunos verbos que nos dice aquí. Bueno, vamos a ver si se me compone esto. Algunos verbos. Y aquí vamos a ver esa página, la pantalla número 3. Aquí. Vamos a ver. Algunos verbos. Yo quiero que usted vea esta paginita de verbos. Yo tengo los verbos aquí. Por ejemplo, tengo el verbo en la voz activa. Lo puede ver usted, ¿verdad? Vamos a subirlo para que usted lo vea. Vamos a hacerlo un poquito más grande. No, más bien más pequeño. ¿Por qué? Pero no tan pequeño. Bueno, aquí están los tres tiempos, ¿verdad? Voz activa, digo, las tres voces. Voz activa, voz media y voz pasiva. Los verbos están en esas tres voces siempre. ¿Está bien? Ahora vamos a ir dejando solo una voz. Por ejemplo, aquí la voz activa yo la tengo con amarillo, aquí en la parte superior. Luego seguimos, la voz media la tengo en verde y la voz pasiva la tengo en celeste. ¿Estamos bien? Ahora yo voy a buscar estos verbos, por ejemplo, el verbo luo. El verbo luo, voy a buscarlo aquí para que usted me entienda qué es lo que trata de decir el autor. Vamos a buscar luo. Y aquí está luo. ¿Está bien? Aquí está el verbo luo. Entonces, por ejemplo, luo aparece en presente, ¿lo ve? En futuro, imperfecto, en aoristo. Ahí aparece. Entonces, por ejemplo, si es el presente luo, yo desato, tú desatas, él desata, etc. Nos vamos a la voz media y vea que aparece luo en presente, en futuro y en imperfecto. Luome, yo me desato, tú te desatas, él se desata, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la voz pasiva, aparece también en voz pasiva. Yo soy desatado, tú eres desatado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos claritos? Bien, a eso se refiere. Eso es un verbo que no es defectivo. ¿Por qué no es defectivo? Porque aparece, es un verbo regular, porque aparece en todos los tiempos y en todas las voces. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con el verbo veno? Entonces, vamos a buscar el verbo veno. Aquí está el verbo veno. Vamos a ver. Aquí está anaveno, pero no es anaveno, es veno. Vamos a ver dónde lo tengo. No lo he pasado acá todavía. Vamos a buscar entonces uno de los verbos que yo tengo aquí que aparece en el vocabulario. Por ejemplo, apérjome, este verbo, apérjome. Vamos a buscar estos verbos para que usted me entienda. Entonces viene apérjome. Apérjome. Y aquí lo tengo.
apérjume. ¿Lo ve? Vea que apérjume no viene ni el presente, ni el futuro, ni el imperfecto. Este verbo, como no viene en presente, futuro, imperfecto, es un verbo defectivo. Porque el presente, el futuro y el imperfecto, como no viene, entonces este presente, futuro, imperfecto de la voz media va a funcionar como si estuviera en voz activa, aunque tenga la forma de la voz media. Por ejemplo, aquí viene apérjome. Voy a acercarlo un poquitito más, porque en eso sí podemos jugar con eso. Aquí viene apérjome en voz media. Sería yo me voy, tú te vas, él se va, nosotros nos vamos, vosotros os vais, ellos se van. Pero ya no lo vamos a hacer yo me voy, sino yo voy, tú vas, él va. Es decir, en voz activa. A eso se refiere. Esos son los famosos verbos defectivos. Vamos a ver que se me hizo en grande. Aquí. Ajá. Y a ponerlo un poquito más grande. Exactamente. Bueno, a eso se refiere estos verbos. Vamos de nuevo. Entonces son verbos como vaino, voy, vísome, iré, futuro, como queima, me pongo, estoy. Estos verbos defectivos, entonces se van, aunque aparezca la forma de la voz media o la voz pasiva, se van a traducir como si fueran de voz activa. Eso es todo. Entonces, eso lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Pasamos aquí. Declinación. Bueno, y aquí entramos a los pronombres. Ya los verbos defectivos claros. Ahora nada más falta verlos a través de ejemplos. Yo grabo varios programas donde voy interpretando versículo por versículo todos los evangelios. Usted puede buscar en esos programas y usted puede ver cómo esos verbos defectivos son traducidos de esta manera, como verbo defectivo. Bueno, aquí tenemos utos, ¿verdad? Tenemos utos, que es esta, esto. Esto es un pronombre demostrativo, ¿verdad? Un pronombre demostrativo. Igual que equinos, es otro pronombre demostrativo. Aquel, aquella, ¿verdad? Son demostrativos, demuestran. Por ejemplo, utus, aquí lo tenemos, funciona como una especie de adjetivo, la estructura de un adjetivo con los tres géneros. Ya vamos a ir viendo lo que ellos nos dicen, los autores, porque vea usted, por ejemplo, lo que es el nominativo de una manera, y luego genitivo, dativo y acusativo con el latau, ¿verdad? Entonces, utos, en el caso del femenino también, afti, pero luego comienza con taftis. Luego el neutro sí, tofto, pero no aparece la ni, ¿verdad? Tofton, sino tofto, así como usted lo ve ahí. En el caso de equinos sí aparece normal, ¿verdad? Todo ya sigue la misma estructura, no hay ningún problema. El autor nos dice, obsérvese que un diptongo inicial con espíritu áspero se encuentra en el masculino y femenino, nominativo, singular, pero todas las demás formas comienzan con la tau o la taf. Aquí, por ejemplo, el autor dice que se debe a esto. Es decir, un espíritu áspero, un diptongo inicia con espíritu áspero. Entonces, a ese fenómeno se va a dar, porque aquí comienza con espíritu áspero, aquí vuelve a empezar con espíritu áspero, aquí seguimos con el espíritu áspero, ¿verdad? Y en las demás formas va a cambiar. Se le agrega la taf. El diptongo de la penúltima, o au, varía según la vocal de la sílaba. El diptongo de la penúltima, ¿verdad? Ya sea u o au, va a variar según la vocal de la última sílaba, ¿verdad? Según la vocal, es las variaciones que hemos hablado en diversas ocasiones. Subsiste el acento en la penúltima sílaba, ¿verdad? Todo en la penúltima sílaba, usted lo puede ver en todos, ¿verdad? Subsiste el acento en la penúltima sílaba, en todos, incluyendo el plural genitivo. Bien, vamos a pasar a la otra página. Dice, la declinación de equinos, que acabamos de ver, y la de aftos son iguales.
con excepción del acento. Nótese equino en el nominativo acusativo del neutro singular, es decir, equino acá, nótese equino acá, que no viene equinum, ¿verdad? Como generalmente viene en algunos casos. Utos y equinos son pronombres demostrativos, ¿verdad? Estos dos que vimos aquí, vamos de nuevo. Utos y equinos son pronombres demostrativos, como se les dijo acá, ¿verdad? Pronombres demostrativos. Vamos a ver qué más. Dice, son pronombres regularmente utos, como este y ese, se refiere a lo que está cerca o a la que acaba de mencionarse. Pero equinos a lo que está lejos o ausente. Es decir, utos es esto, esta pluma, mientras que equinos es aquella casa, es lo que está lejos o ausente. El 157 ahora, el uso de utos y equinos, ¿verdad? Que lo estuvimos ahí en pantalla. Empleados con un sustantivo tienen usualmente la posición de predicado. ¿Como cuál? O logos utos, ¿verdad? O utos o logos. Vea que aquí hay un sustantivo logos, con el artículo o logos utos, ya sea utos después o utos antes de o logos, que es el sustantivo. Este dicho, el dicho este o este dicho. El dicho viene a ser el sujeto y utus viene a ser predicado, ¿verdad? Sujeto y utus viene a ser el predicado. ¿Estamos claritos? Equini y himera. Himera es el sustantivo, que es sujeto de la oración, y equini viene a funcionar como predicado. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? El día, aquel día. Himera, el sustantivo, es el sujeto de la oración, y equini viene a ser el predicado. ¿Está bien? El día, aquel. Ahora, número 2. Cuando no hay artículo con el sustantivo, este es predicado. Tritin, taftin, himera. Aquí viene himera, el sustantivo, ¿verdad? Día, tercero, tritin, este. Tercero, este día. Este tercer día. Tercero, este día. Este día, tercero, como está aquí. Este es tercer día. No se puede decir este tercer día y en este tercer día. No, es este día tercero. Este tercer día, ¿verdad? Este es el tercer día ya. Bien, el número 3, vamos con este. A menudo se usa sin sustantivo, ¿verdad? Como este, aquel, etcétera. Tofto, esto o esta cosa. Tafta, estas cosas. Estas y a veces la palabra que sigue, el sustantivo, aparece de manera tácita. En las traducciones que yo realizo de los versos, siempre le agrego el sustantivo que aparentemente está en forma estas pueden ser estas palabras, estas casas, es decir, ¿a qué se refiere? A ese sustantivo que está este hombre, que puede estar en forma tácita. Vamos a los ejercicios, ¿verdad? Ahora sí, tenemos el número 1, equinos de odulus apergete. Equinos, lo buscamos en el diccionario, equinos, ¿verdad? Yo lo tengo ya buscado en el diccionario, aquí está, equinos, ya lo busqué en el diccionario. Dice que es un pronombre demostrativo masculino singular nominativo, equinos, y viene de equinos. Yo busco equinos, aquí está, equinos, ¿lo ven? Y tengo que buscar esta palabra, equinos, tengo que buscarla, equinos, aquí donde está. Y yo la encuentro aquí. Es decir, que equinos es masculino singular, como dice aquí, ¿verdad? Nominativo. Masculino singular nominativo. ¿Está bien?
ese es equino. No aparece en ningún otro lado. Y sería aquel, así se traduce, aquel, y aparece luego de, que de es una conjunción pospositiva, es decir, que va antes. De, como lo decimos acá, es una conjunción coordinada continuativa más, que eso sería primero, más aquel, como está aquí, más aquel. Seguimos con la diapositiva. O dulos, lo buscamos en el diccionario. Yo busco dulos en el diccionario. Dulos viene de dulos, que lo tenemos acá, ¿verdad? Dulos, con todo el paradigma. Y que también viene en el diccionario. Dulos, ¿verdad? Dulos, en este caso, me dice que dulos se traduce como esclavo, ¿verdad? Se traduce como esclavo. Y también me dice que es un sustantivo masculino singular nominativo. Masculino singular nominativo. Es decir, es dulos, que aparece, o dulos, lo ve con el artículo. El artículo es este o dulos. O dulos sería el esclavo. Es el sujeto de una oración. El esclavo. El esclavo. Y ya ahí vamos arreglando más el asunto, porque entonces sería primero la pospositiva, luego el sustantivo, sujeto de la oración, y luego el adjetivo, ¿verdad? O pronombre. Más el esclavo aquel, y así lo vamos ordenando. Facilito, ¿verdad? Luego sigue la otra apérgete. Apérgete no aparece en el Nuevo Testamento, pero, digamos, no aparece esta forma, pero sí aparece el verbo apérjome. Entonces, apérgete viene del verbo apérjome. Cuando traducimos el Nuevo Testamento, no tenemos que preocuparnos, porque en el diccionario vienen todas las palabras del Nuevo Testamento. Pero aquí, para efectos del ejercicio, apérgete, usted va a ver algunas cosas interesantes. Primero, la terminación etai, ¿verdad? Omai y etai, que usted sabe que es la voz media, me dice que es un verbo defectivo, apérgete. ¿Por qué es un verbo defectivo? Bueno, ¿por qué es un verbo defectivo? Apérgete. ¿Por qué? Entonces, yo voy a buscar apérjome, este que usted ve aquí, y va a ver usted por qué es un verbo defectivo aquí, ¿verdad? Porque no tiene formas en el presente, en el futuro y no tiene formas en estos tres en la voz activa. Entonces, el de la voz media, que sería apérjome, estos tres, ¿verdad? Estos van a funcionar como voz activa. Pero también puede darse la voz media, ¿verdad? Entonces, yo sí quiero que entienda esto. Apérgete, que lo tenemos aquí, ¿verdad? ¿Usted lo ve? Es yo voy, tú vas, él va. Así es en voz activa. Yo voy, tú vas, él va. Pero en voz media sería yo me voy, tú te vas, él se va. Pero como es defectivo, se queda la conjugación de la voz activa. Yo voy, tú vas, él va. Entonces aquí sería va. El esclavo va. Más el esclavo aquel va. O más va el esclavo aquel. ¿Verdad? Esa sería la traducción del número 1. Vamos con el número 2. Y el número 2 dice tofto, totegnon, isirgeto, iston, icon, equinon. Y busco la palabra tofto, así como está aquí. Tofto. Tofto la voy a buscar en el diccionario y encuentro esta palabra, la busco en el diccionario. Me dice que eso viene de utos, que es este y esta, ¿verdad? Viene de utos, entonces traemos uto a la pantalla
Y dice que es un pronombre demostrativo que puede ser neutro singular nominativo o neutro singular acusativo. Neutro, aquí está el neutro, puede ser singular, dice que nominativo, porque es este, ¿lo ve? O puede ser acusativo, porque es este. Ese es el fenómeno que se da en el neutro. Entonces resulta que tenemos esto, esta, esto, como aquí sigue el párvulo este, entonces yo sé que es este, ¿verdad? No esta. Si se refiriera a una niña, esta párvula, ¿verdad? Si se refiriera, pero no se refiere a eso. Este tufto, entonces este, así de sencillo. ¿Qué es? Si es sujeto de oración o es complemento directo. Esto lo voy a hacer como aquí. ¿Qué es? ¿Nominativo o acusativo? Es decir, sujeto o complemento directo. Este niño y sirjeto, ¿verdad? Entonces hay que responderle quién realiza la acción verbal, ¿verdad? Y vamos a ver que tuto, ¿verdad? En este caso, tuto es sujeto de la oración. El niño este niño, y sirjeto, ahorita lo buscamos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ir viendo para no adelantar, pero este niño, el niño eso viene a funcionar como sujeto de la oración. Y eso es el que realiza la acción verbal. Y si no, lo dejamos y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Para no enredar. Ahora aparece totennon. Totennon, si yo lo busco en el diccionario, tennon, dice que viene de tennon, que es párvulo, ¿verdad? Hijo, niño. Es un sustantivo neutro singular nominativo, neutro singular acusativo, neutro, uno de esos tres. Entonces es tennon. Entonces traemos tennon a la pantalla. Y tennon, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos que tennon es o neutro singular nominativo. Vea que viene totennon, ¿verdad? Totennon lo encontramos. Totennon. Puede ser sujeto de la oración, es decir, nominativo. Puede ser complemento directo, es decir, acusativo. Uno de los dos. Y que es complemento directo. Vocativo no, porque vocativo no tiene artículo. Entonces dice totennon, ¿verdad? Estamos con totennon, que es el párvulo. Dice o totennon, entonces yo digo, bueno, es sujeto, complemento directo. ¿Cómo sé yo si es nominativo o acusativo? Bueno, tengo que preguntarle ahorita al verbo. Con el verbo me doy cuenta quién realiza la acción verbal, ¿verdad? Obviamente este es el sujeto de la oración en nominativo. Ahorita lo vemos. Totennon sería el párvulo. El párvulo, que sería lo mismo que el párvulo este. Ahora sí. Y entonces viene la palabra isirjeto. La palabra isirjeto no aparece en el Nuevo Testamento. Pero esta palabra, y no tiene que preocuparse porque el diccionario tiene todas las palabras del Nuevo Testamento. Las que no vienen, obviamente no. Isirjeto viene del verbo iserjome. Usted dice, ¿cómo hago yo para saberlo? Usted no se preocupe, porque eso es parte ya del curso. Si usted tomó cada una de estas palabras y va haciendo la conjugación, pues está bien. Pero si no, no se preocupe. Isirjeto viene de iserjomai en voz media. ¿Por qué yo sé? Por la terminación eto, ¿verdad? La terminación eto, que es del imperfecto de la voz media, ¿verdad? Isirjeto, esta. Entonces yo sé que es de ese. Isirjeto, SV significa que es mía, es Jean Calderón Valverde. Por lo tanto, no aparece en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Isirjeto, entonces, en la voz
en la voz media, en la voz activa, recuerde que es defectivo. Al ser defectivo, aunque esté en la voz media, se va a traducir como si fuera de la voz activa. Yo entraba, tú entrabas, él entraba. No se entraba, porque en voz media sería se entraba. El párvulo se entraba. Entonces, aparte que suena feo, ¿verdad? Muchas palabras sí van a sonar feas, sinceramente, pero en este caso se defiende que es un verbo defectivo. Entonces, entraba. Este entraba. Ahora, ¿quién entraba? Para saber cuál es el sujeto de la oración. El párvulo. El párvulo es. Quiere decir que esto va así. Este es el sujeto de la oración, ¿verdad? Esto viene a funcionar como un adjetivo, ¿verdad? El pronombre demostrativo, ¿verdad? Funciona como un adjetivo. Entonces, va el pronombre, digamos, va a conjugar, a tener el mismo género, caso, va a concordar en género, número y caso con el sustantivo. Bueno, tenemos que este es el sustantivo, ¿está bien? Este es el verbo. Ponga mucha atención a ver si me entiende esto. Entonces yo al verbo le pregunto, ¿quién entraba? ¿Quién realiza la acción verbal? Entraba el niño. Quiere decir que este sujeto de la oración, este es nominativo, ¿está bien? Nominativo. Nominativo. El párvulo es neutro, ¿está bien? Neutro. Es singular, neutro, singular, nominativo, ¿está bien? Neutro, singular, nominativo. Este es neutro, también singular, nominativo, no es acusativo. ¿Por qué? Porque tiene que concordar con el sustantivo, el antecedente que se llama, ¿verdad? El antecedente de tofto. Estamos claritos. Entonces, este es digámoslo así, el sujeto, el sujeto de la oración. Bueno, yo espero que les haya quedado más o menos clarito, pero con práctica se va entendiendo bien. Luego sigue is, ton, icon, que lo escribo todo junto porque esto es una preposición y las preposiciones van junto con el sustantivo. Is, ton, icon. Is es una preposición que va con acusativo. Lo que indica que la palabra entera va a ser acusativo, ¿verdad? Acusativo. Esto va a ser acusativo todo. Hacia. Entonces el acusativo va a decir hacia. ¿Cómo está aquí? Hacia. Hacia. Bueno, no se escribe bien con el mouse. Hacia. 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 Y ton, icon. Yo busco icon en el diccionario y me dice que viene de icos. Icos, que significa hogar, es un sustantivo masculino singular acusativo. Entonces traigo icos acá, que me dice que ton, icon, tengo que buscarlo. Ton, icon, ya me dijo con is que es acusativo, ¿verdad? Ton, aquí está, icon, aquí está. Entonces, con la preposición es hacia el hogar. Hacia el hogar. Toda la frase va juntita. Hacia el hogar. Tiene que ir junta. La preposición con el sustantivo que representa. Hacia el hogar. Y luego tenemos hacia el hogar equinum. Equinum, yo lo busco en el diccionario. Viene de equinos. Aquel, aquella. Es un pronombre demostrativo. Entonces lo traigo a la pantalla, equinos. Y equinos dice que es masculino singular acusativo. Masculino singular
acusativo. Equinum, dice que está aquí. Equinum no aparece en ninguna otra parte. Quiere decir que es solo este. ¿Por qué es masculino singular acusativo? Porque istin icum es masculino singular. Masculino singular acusativo. Entonces, aquel funciona también como adjetivo de esto y entonces es masculino singular acusativo. Pasa igual que tofton. Tofton es digamos así, el pronombre demostrativo, ¿verdad?, de totennum. Entonces, como totennum es neutro, singular, nominativo, este es neutro, singular, nominativo. Solo que aquí está antes del sustantivo y aquí está después del sustantivo. Y se traduce aquel. Ya ordenando la oración, diría, este párvulo, le quito el artículo, entraba hacia aquel hogar. En lugar de hacia el hogar aquel, hacia aquel hogar. Y queda más bonito. Ahí tenemos la segunda. Vamos con la tercera. Equinos, lo busco en el diccionario. Equinos dice que viene de equinos. Aquella, aquella. Es un pronombre demostrativo masculino singular nominativo. ¿Está bien? Entonces busco equinos, aquí lo tengo. Y en equinos dice que está en el masculino singular nominativo, es decir, que es este. Aquel que, porque está aquella, aquello, pero aquel se refiere a algo masculino. Yo voy a escribir el sustantivo hombre que está en forma tácita. Aquel hombre, ¿está bien? Aquel hombre, porque ya leí toda la oración, justo es. Entonces, aquel hombre, aquel niño, ¿verdad?, aquel discípulo, no sé, hay que leer el contexto de la oración para saber cuál es el sustantivo tácito al cual representa equinos, porque él representa un sustantivo que no está. Y es masculino singular nominativo porque está representando un sustantivo masculino singular nominativo. Hombre es masculino. Pasamos la diapositiva. Díqueos. Díqueos. ¿Por qué vienen dos tildes? ¿Por qué? Porque asume la tilde de el que no tiene tilde, ¿verdad? ¿Está bien? Recuerdan las palabras enclíticas. Bien. Entonces por ahí viene el asunto. Pero entonces no nos estresemos por eso. Diqueos, yo lo busco en el diccionario. Y dice que viene de diqueos, que es justo o justa. Es un adjetivo y dice que es masculino singular nominativo. Entonces traigo diqueos y busco el masculino. Dice que es masculino singular nominativo. ¿Por qué justo? Porque justo es masculino singular nominativo. ¿Saben por qué? Porque representa a un sustantivo tácito que es masculino singular nominativo. Igualmente, equinos es masculino singular nominativo. Y recuerden que el pronombre demostrativo junto con el sustantivo que es hombre, ¿verdad?, antropos, concuerdan en género, número y caso. ¿Ve? Entonces por eso los tres son masculino singular nominativo. Aquel hombre justo, pasamos la diapositiva y aparece estin. De esta manera lo busco en el diccionario. Dice que viene del verbo imi. El verbo imi, que es ser, y que está en presente indicativo activo. Bueno, comencemos por el verbo imi. Dice que está en presente. Presente. Aquí está el presente.
tiempo presente. Modo indicativo es el segundo. Y tercera persona singular. 1, 2, 3. Este es este. Es uno de estos de aquí. Este. Yo soy, tú eres, él es. Aquel hombre justo es. O aquel hombre es justo. Y ahí terminamos la tercera oración. Vámonos ahora con la cuarta oración. Afti, yo lo busco en el diccionario. Afti. El diccionario me dice que viene de utos, el pronombre demostrativo utos, que lo traigo a la pantalla, utos. Y utos, utos, me dice que es un pronombre demostrativo femenino singular nominativo. Bueno, utos, entonces viene afti. Afti es femenino, singular, y aquí es importante que veamos esto, nominativo. Bueno, ¿por qué si aquí dice que es femenino, por qué usted, Elgin, está traduciendo este? ¿Por qué no tradujo esta? Bueno, porque al traducirla en griego, afti hace referencia al mandamiento. ¿Qué mandamiento es en femenino? Afti es femenino, entolí es femenino. Pero resulta que en español entolí es mandamiento. ¿Qué mandamiento es masculino? Yo tengo que usar uno que sea masculino. Ya la traducción, ¿verdad? Entonces yo voy a traducir este femenino como si fuera masculino. Este mandamiento, yo no voy a decir esta mandamiento, ¿me entiendes? Por eso siempre se busca la forma de que la traducción, por ejemplo, entolí es mandamiento. Lo ideal sería traducir entolí por regla, porque una regla o una prescripción es femenino. Esta prescripción es la primera. Esta es la primera prescripción. O esta es la primera regla. Prescripción o regla. Prescripción, que por cierto, vamos a buscarla por acá. Pero eso sería lo ideal. Ya sea prescripción o ya sea regla. Que yo creo que por ahí está. No sé si, bueno, ahorita lo buscamos cuando lleguemos aquí. A ver si está como parte de los sinónimos. Tenemos clarito, ¿verdad? Es que es femenino, pero se traduce como un masculino. Luego tenemos estin, con acento grave. Viene de ini, me dice el diccionario. Y ser estar, ¿verdad? Presente, indicativo, activo, tercero. Aquí está ini. Y dice que estin es presente, tiempo presente, modo indicativo, activo, voz activa, tercera singular. Y estin es este. De ahí mismo, ¿verdad? Yo soy, tú eres, él es. Este es. Pasamos la diapositiva. Y proti, entolí. Bueno, aquí viene un caso. Este i es el artículo de entolí. Y proti es un adjetivo. Entonces vamos a traducir este es y entolí primero. Yo busco entolí en el diccionario. Porque el i es el artículo de entolí. Ahorita lo vamos a ver. Viene de entolí, que es mandamiento, ¿ve? Norma, regla, ¿verdad? Prescripción. Dice que es femenino singular nominativo. Entonces yo busco entolí, aquí lo tengo, y voy a buscarlo en el femenino singular nominativo. Y entolí, ¿recuerdan? Y entolí tiene que estar igual que
proti, que afti, ¿recuerdan? Afti era femenino, singular, nominativo. Igual que yentolí, femenino, singular, nominativo. ¿Lo ve? El mandamiento. El mandamiento. Si usted quisiera, sería la norma, la regla, la prescripción, etc. Y pasamos la diapositiva y aparece proti, ¿verdad? Porque está en medio de esto. El primer mandamiento, diría en forma literal. Busco proti en el diccionario. Viene de protos, me dice el diccionario, que es primero, primera, adjetivo femenino singular nominativo, un adjetivo. Entonces viene protos y dice femenino singular nominativo. Y ya usted sabe por qué, ¿verdad? Proti. ¿Por qué? Porque este proti es un adjetivo del mandamiento, el primer mandamiento. Este también es de mandamiento. Tienen que concordar en género, número y caso. Mandamiento como proti es femenino singular, como entolí es femenino singular nominativo, entonces proti tiene que ser femenino singular nominativo. Primero. Ya ordenado, este es el primer mandamiento. Así quedaría ordenada la oración. Vamos al número 5. Pasamos la diapositiva. Comienza con en equinis, ¿verdad? Esto va también junto. En equinis. ¿Por qué? Porque resulta que el pronombre equines, ¿verdad? Tiene que ir con su preposición. Y en es una preposición que va con dativo. ¿Ve? En hace locativa la oración que sigue. En, entonces significa que el dativo va a ser dativo, ¿verdad? Equinais o equines, yo la busco en el diccionario y dice que viene de equinos, que es un pronombre demostrativo femenino plural dativo. Femenino plural dativo. Aquí está. Es este. En aquellas o aquellos, hay que ver que, ¿por qué aquellos que? Esto es recuerde que al ser un pronombre funciona como adjetivo, él hace referencia a un sustantivo, que es este que está aquí. Tas y meres. Tas y meres, hay que ver que bueno, ya sabemos que tas y meres tiene que ser femenino, porque está usando, tas y meres tiene que ser femenino plural acusativo, porque tiene que concordar con equines, que es el pronombre demostrativo, tiene que es pronombre demostrativo de imeres. Este es el antecedente de imeres. Entonces, los adjetivos concuerdan, tómelo así con la misma regla, los adjetivos concuerdan con el sustantivo, género, número y caso. ¿Está bien? Y como de alguna manera, en aquellos días, esto está determinando toda esta oración. En los días aquellos, en aquellos días, etc. Entonces, en aquellos, aquellas, aquellos, ¿verdad? Así se traduce. Y vámonos ahora al sustantivo. Tes y meras. Recordemos que este es el sustantivo, es el sujeto de la oración. Esto es un adjetivo que tiene que concordar con el sustantivo, ¿verdad? Ya vimos la relación de en, la preposición de todo esto. Y entonces tes y meres lo busco así como está en el diccionario, me dice que eso viene de imera, que es día, y que es un sustantivo femenino plural dativo. Femenino, aquí está imera, femenino plural dativo. Aquí está el dativo, aquí se intersecan. Y ahí está el artículo. Tes y meras. Ve el artículo. Tes y meras.
Ya está la preposición en los días aquellos. Entonces nada más los días. En ya estaba aquí, en los días. Ese en es la preposición de todo esto. ¿Está bien? En aquellos los días, es decir, en los días aquellos, vamos a pasar la presentación, la diapositiva, perdón. Que aquí, lo primero que hacemos es buscarlo en el diccionario. Viene de cacos, que es malo, mala. Es un adjetivo masculino plural nominativo. Traigo cacos acá. Y dice que está en el masculino plural nominativo. Masculino plural nominativo. Caqui. Malos, nada más. Malos, malas, pero ¿por qué malos? Bueno, porque yo sé que viene profetas, el profeta es masculino, malos profetas. Entonces pasamos y vemos profite, ¿verdad? Profite. Lo busco en el diccionario, profite, y me dice que viene de profitis. Y que es masculino, sustantivo masculino. Aquí lo veo por el color rosado, ¿verdad? El color celeste, que es profeta. Entonces traemos el sustantivo profeta y dice que lo encuentro en el masculino plural nominativo. Masculino plural nominativo. Es decir, que es este. ¿Recuerdan? Malos profetas. ¿Por qué cacoí era masculino plural nominativo? Porque profeta es masculino. Este es el adjetivo de profeta. Masculino plural. Malos profetas. ¿Vio? Luego seguimos y dice malos profetas. ¿Está bien? Ahora sigue dirjonto. Dirjonto viene de dierjove. Me dice el diccionario, es un verbo de efectivo que está en imperfecto indicativo medio. Entonces, dierjome, aquí está dierjome, que es el verbo atravesar, ¿verdad? Atravesar, dice el diccionario. Dirjonto lo voy a encontrar en el imperfecto, tiempo imperfecto, indicativo, modo indicativo, voz media, es un verbo de efectivo, en la tercera persona de plural, dirjonto, esta. Entonces lo conjugo en la voz activa, no en voz media porque es de efectivo. Yo atravesaba, tú atravesabas, él atravesaba. Nosotros atravesábamos, vosotros atravesabais, ellos atravesaban, así se traduce. Atravesaban y sigue tras comas. Atravesaban tras comas. Busco comas. Viene de comi, que es aldea. Es un sustantivo femenino plural acusativo. Entonces busco comi, lo traigo a la pantalla aquí, bien grande, como viene en el ejemplo. Y lo voy a encontrar en el femenino plural acusativo. Femenino plural acusativo. Comas. Pero viene comas con el artículo. Das comas. Que se traduce las aldeas. Y ahí tendríamos, en los días aquellos, malos profetas atravesaban las aldeas. Uno lo puede ordenar ya. Malos profetas atravesaban las aldeas en aquellos días. Vamos con el número 6. O Kyrios. Busco la palabra Kyrios en el diccionario. Viene de Kyrios, que es Señor. Aquí está el paradigma. El diccionario lo trae.
Es un sustantivo masculino singular nominativo. Lo traemos a la pantalla y voy a buscar la palabra en el masculino singular nominativo. Masculino singular nominativo. Viene a ser como esta, ¿verdad? Es decir, masculino singular nominativo. Kyrios con el artículo. O Kyrios, el Señor. El sujeto de oración. El Señor. Pasamos a la diapositiva. Eleyen. Buscamos eleyen en el diccionario. El diccionario me dice que eso viene del verbo lego. Aquí está el paradigma si usted quiere usarlo. Verbo decir es un verbo imperfecto, indicativo, activo, tercera singular. Entonces aquí tenemos lego en el imperfecto. Imperfecto, indicativo, activo, ¿verdad? Tercera persona singular. Primera, segunda, tercera. Y eleyen es yo decía, tú decías, él decía. Decía. Y luego viene tofto. Tofto lo busco en el diccionario. Y viene de utos, me dice. Entonces traigo utos a la pantalla. Y dice que utos, dentro de poco le trataremos de ir metiendo todos los paradigmas aquí al diccionario para que usted tenga todos estos. Tofto es un pronombre demostrativo que puede ser masculino singular dativo o neutro singular dativo. Es decir, puede ser masculino singular dativo o puede ser neutro singular dativo. Ve que es el mismo, ¿verdad? Parecido. Ahora, ¿cuál es de los dos? ¿Es masculino o es neutro? Tofto. El Señor decía para este. ¿Quién es este? Es decir, para este, es una persona. Obviamente un hombre. Para este hombre, ahí iría algo tácito, ¿verdad? Para este hombre, algo tácito, entonces sería un masculino. Masculino singular dativo, ¿verdad? El Señor decía para este hombre, porque no va a decir para una cosa, ni va a decir para una mujer porque hubiera usado tafti, usó tofto para este hombre y viene tus logus. Entonces buscamos logos en el diccionario. El diccionario me dice que viene de logos, que es dicho. Aquí está todo el paradigma logos, si usted quiere usarlo en el diccionario. Sustantivo masculino plural acusativo. Buscamos logos, que es dicho. Y en logos dice que está en masculino plural acusativo. Masculino plural acusativo. Pero aparece tus logos, es decir, es esto. Tus logos. Decía para este los dichos, tus logos, los dichos, en acusativo, complemento directo, los dichos, y dice sois, buscamos sois en el diccionario, nos dice que viene de soí, aquí está el paradigma, significa vida, sustantivo femenino singular genitivo, es decir, este. Y como es un genitivo, recuerden que a los genitivos se les agrega la preposición de o desde. Entonces, de vida, yo le agregué la de vida. Y pasamos a la última palabra, eonium. Eonium, la buscamos en el diccionario, viene de eonios. Traemos eonios a la pantalla. Y dice que puede ser masculino singular genitivo. Puede ser esto. Puede ser femenino singular genitivo. Puede ser este. O puede ser neutro singular genitivo. Puede ser masculino, puede ser femenino o puede ser neutro. Entonces, ¿qué es? Bueno, ¿qué era vida? ¿Qué era vida? Vida era femenino. Como vida es femenino,
Ionio es un adjetivo. Es el adjetivo de vida. Es femenino. Es este. Femenino, singular, genitivo. El Señor decía para este los dichos de vida eterna. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de la clase 21. Los espero en la clase 22.